Bien, entonces para agregar un index sería index y el nombre de nuestro index. Vamos a ponerle que se va a llamar, la convención es poner nombre de la tabla que va a tener el index. En este caso vamos a ponérselo en la tabla teléfonos. Vamos a decirle en este caso que mi tabla se llama teléfonos. Teléfonos. Y guión bajo y se pone el nombre de la columna que va a tener el index. Vamos a ponerle en este caso que sería sobre la columna LADA. Guión bajo. Vamos a ponerle index. Entonces, esta es la convención para crear un index. Como te digo, no te preocupes, ya después vamos a ver lo que son los index. Es nombre de la tabla que va a tener el index, guión bajo, nombre de la columna, guión bajo, sufijo, index. Y luego vamos a decirle en qué tabla, on, en la tabla, vamos a decirle en la tabla, on, teléfonos, y qué columna va a tener el index. Pues va a tener la columna, la que pusimos por acá, normalmente LADA. LADA. Entonces, ese sería el SQL para agregar un index en una tabla. Como te digo, no te preocupes, ya después vamos a ver mucho más a detalle los index. Luego, finalmente, otro DDL básico, pues sería eliminar un index, la operación contraria. Vamos a ponerle eliminar un index a una tabla. Eliminar un index a una tabla. Pues sería con drop index. ¿Y cómo se llama nuestro index? Pues el que le queremos poner. Por eso se pone un nombre al index. Entonces vamos a copiársela. Pum, se la copiamos. Y acá en este caso le ponemos en qué tabla está. Pues en la tabla teléfonos. ¿Y qué columna lo tiene? No, pues nomás así, teléfonos. Aquí no hace falta ponerle la columna. Aquí simplemente poniéndole el nombre de index te lo va a eliminar. Entonces con esto estamos viendo ya 7 sentencias básicas de DDL, que básicamente sirve para trabajar sobre los objetos de base de datos. Entonces aquí serían 7 operaciones básicas de DDL. Fíjate, algo que no te había dicho de la integridad referencial es que, por ejemplo, acá pues ya vimos que tenemos una tabla teléfonos. Todo muy bien. Ahorita no vamos a ejecutar la SQL, pero imagínate que aquí, fíjate cómo acá la tabla teléfonos, como estamos viendo por acá, está agregando una FK que está mapeada a la tabla usuarios en su columna ID. Entonces, desde que la tabla teléfonos incluye una foreign key a la tabla usuarios, estas tablas, en este caso, esta tabla de usuarios tendría que ser creada primero. Y por el contrario, antes de que tú elimines, por ejemplo, un registro de usuarios, primero tendrías que eliminar los registros hijos. Pero no te preocupes, esto lo vamos a ir viendo conforme avancemos en el curso. Acuérdate que nosotros tenemos dependencias de tablas pares y tablas hijas. Cuando tú creas el orden del correo SQL es crear primero las tablas padre y luego las tablas hijas. Acuérdate que una tabla padre es aquella que tiene, ahora sí que su primary key está asociada como foreign key en otra tabla. Y las tablas hijas son las que tienen al menos una foreign key. Entonces, para crear tablas, el orden es primero crear las tablas padre y luego crear las tablas hijas. Y por el contrario también, cuando tú eliminas un registro, cuando tú quieres eliminar un registro padre, primero vas a tener que eliminar los registros hijos de ese registro padre y luego ya el padre. Pero no te preocupes, ya cuando veamos el delete lo vamos a ver más a detalle. Entonces, en este caso, en el cuarto ejemplo que tenemos por acá, la tabla teléfonos cambia en este caso para añadir una nueva columna, en este caso la columna LADA. Como la sentencia que queda la tabla, pues aquí establecemos, en este caso establecemos los atributos. Entonces, como te puedes estar observando, para agregar una nueva columna a una tabla es lo mismo como si creáramos una tabla desde cero. Primero se pone el nombre de la columna y luego ya el tipo de dato y sus atributos. Tal y como lo hacemos cuando estamos creando una tabla desde cero. Es tipo de dato y luego ya los atributos en cuestión. Ya después los siguientes ejemplos, pues fíjate cómo son para eliminar una columna en una tabla, luego para crear un index y luego para eliminar un index. Con esto, pues como te decía, estos son, pues ahora sí que las sentencias más usadas de DDL. Hay mucho más, obviamente.
Pero esto es lo que vas a ver tú normalmente allá afuera en el campo de batalla. Entonces, eso para que lo consideres. Entonces, ahora sí vamos a empezar ya a lo más interesante. Vamos a guardar este archivo. Ya me lo guardé. Y vamos a ver cómo consultar datos de una sola tabla. Fíjate que aquí yo el curso lo tengo planeado para explicarte cómo funciona. Vamos a empezar primero, obviamente, con las sentencias DML. Vamos a abrir nuestros diagramitas. Y como te decía, pues el SQL se divide principalmente en dos. En DML y DDL. Ya vimos más o menos para qué funciona lo del DDL. Entonces nosotros vamos a empezar este curso con lo más importante, como si fueras tú un desarrollador. Ya después vamos a dejar los DDL mucho más para el final. Primeramente todo el core, todo el núcleo de este curso va a estar enfocado principalmente al DML. Yo creo que el 70% del curso va a ser DML, porque es lo que tú vas a usar allá afuera en el campo de batalla más comúnmente y tienes que dominar SQL al máximo. Entonces este curso va a empezar con DML y principalmente yo voy a enseñar ahora sí que el DML como que un resumen de cómo funciona el DML. Voy a dividir este curso en explicar SQL, principalmente el DML, el insert, el select y el update y el delete, de manera muy resumida, pero mucho más adelante va a haber una sección donde vamos a profundizar mucho más en cada una de estas sentencias. Vamos a ver en este caso primero cómo consultar datos de una sola tabla. Cuando alguien te dice que consultar datos o obtener datos o retrieve, se refiere, como estamos viendo por acá, al select. El select a su vez se divide en wheres, en from, etc. Entonces el select es de lo más importante que tienes que aprender. Y como te decía, vamos a aprender primero DML, pero los primeros videos va a ser mucho más centrado en la sentencia select. Porque la select es para consultar, obtener, retrieve, como lo quieras ver, información de una tabla o de varias. Entonces, eso sea todo. Saludos.